Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a atender una consulta realizada por el estudiante Martín sobre cómo utilizar el gradiente para calcular la derivada direccional de una función. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Calcular la derivada direccional de la función f de xy igual e a la y por el seno de x en el punto 0, 0 en la dirección del vector q de coordenadas 2, 1. Muy bien. ¿Cómo calculamos la derivada direccional? La derivada direccional de la función en P en la dirección del vector Q no es más que el gradiente de la función evaluada en el punto P escalar el vector unitario en la dirección de Q. Debemos obtener estas dos expresiones. Por un lado, el vector gradiente de la función en P y por el otro, el unitario del vector Q. Vamos a comenzar con el gradiente de la función. Para obtener el gradiente de la función, simplemente vamos a calcular la parcial de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. Y así obtenemos este vector. Observa que la primera componente del vector gradiente es la derivada de la función con respecto a x y la segunda componente del vector gradiente es la derivada de la función con respecto a y. Procedamos a hacer el cálculo. ¿Cuál es la derivada de esta función con respecto a x? Sería e a la y por la derivada del seno, que es el coseno de x. Recuerda que cuando derivamos con respecto a x, y se comporta como una constante. Coma, ¿y cuál es la derivada de la función con respecto a y? Sería derivar la función e a la y, pero la derivada de e a la y es e a la y por el seno de x. ¿Por qué por el seno de x? Porque cuando derivamos con respecto a y, x es constante. Pero como necesitamos el gradiente en el punto P, 0, 0, debemos evaluar este vector obtenido en el punto 0, 0. Vamos a ello. Sería e elevado a la 0 por el coseno de 0, coma, e a la 0 por el seno de 0. Y esto es igual a e a la 0 es 1 y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la primera componente del vector gradiente en P es 1, coma, e a la 0 es 1, pero el seno de 0 es 0, y 1 multiplicado por 0 es igual a 0. Por lo tanto, la segunda componente del vector gradiente en P es 0. Ahora vamos a proceder a calcular el vector unitario de Q. Para calcular el vector unitario de Q, del vector Q, procedemos a dividir el vector Q entre su módulo, entre el módulo de Q. ¿Cómo calculamos el módulo del vector Q? Muy fácil, recuerda que el módulo de un vector se calcula simplemente elevando cada componente al cuadrado. En este caso la primera componente es 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, la raíz cuadrada. Esto es igual a 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado es 1 y 4 más 1 es 5. De tal forma que el módulo del vector Q es raíz de 5. Así, el vector unitario en la dirección de Q será dividir cada una de las componentes del vector Q entre su módulo, es decir, 2 entre raíz de 5, y la segunda componente es 1 sobre raíz de 5. Este sería el vector unitario en la dirección de Q. Finalmente, para calcular la derivada direccional, sustituimos los vectores obtenidos. El primer vector fue el vector gradiente en P, cuyo resultado fue 1,0 escalar, y el segundo vector es el unitario en la dirección de Q, que es 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Al efectuar el producto escalar, se obtiene la derivada direccional solicitada. 1 por 2 raíz de 5 es 2 sobre raíz de 5 y 0 por 1 raíz de 5 es 0, de tal forma que la derivada direccional de la función dada en el punto P en la dirección del vector Q vale 2 sobre raíz de 5. Observa lo sencillo y fácil que fue su cálculo. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.